Nos vamos a ocupar hablando con el viceministro de Salud bonaerense del tema de la cuarentena en la provincia en relación a la salud, a lo sanitario. Buen día, Nicolás Creplac, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Estamos tratando de saber en qué momento estamos, en qué etapa estamos. Los datos nos dicen que el conurbano y la ciudad de Buenos Aires son los lugares que más preocupan y que por eso es que la cuarentena allí no se flexibiliza. Tal cual. Tenemos todavía circulación y casos, no tanto circulación en la comunidad abierta, sino hay múltiples pequeños focos institucionales, en geriátricos, en instituciones de salud y en algunos lugares de trabajo también, que nos muestran que en los permitidos, digamos, la gente que no está en cuarentena, que va a trabajar porque son profesiones esenciales, aparecen episodios de contagio, con lo cual entendemos que liberar un poco podría aumentar la capacidad de propagación de la enfermedad, que hoy la verdad que viene muy bien, y la cantidad de contagios que tenemos en la provincia son muy pocos, estamos en 50 en los últimos días diariamente, y con una capacidad de respuesta del sistema de salud muy fuerte. Así que entendemos que por el momento lo mejor es focalizar mucho cada vez que aparece uno de estos pequeños episodios de contagio en el seguimiento epidemiológico, que logramos apagar cada foco de incendio de estos que se producen muy rápidamente con un trabajo muy intenso del equipo de salud y con un trabajo epidemiológico muy intenso, y reducir todo lo posible el viaje de un lugar a otro, que también cuando empiezan a liberarse actividades suceden. Esos son los dos estrategias principales, además de las poblaciones de riesgo, tenerlas con mucho cuidado. Ahora, usted es consciente de que el personal de salud está muy infectado, por lo pronto el porcentaje es muy alto. Sí, tal cual. Estamos cerca del 20% de los contagiados son de personales de salud. Y hay dos cosas que sucedieron. Una es la estrategia que se dio en la mayor parte del mundo, en Argentina también, es la de tener doble circulación. Una zona para pacientes sospechosos de coronavirus y una para pacientes no sospechosos. Lo que nos sucedió y nos demostró la evidencia es que en la zona de pacientes para coronavirus las prácticas de cuidado fueron buenas y no hubo casi contagios, o no hubo contagios hacia el personal de salud por parte de pacientes sospechosos de coronavirus. En cambio, en la otra zona, en la zona donde no se sospechaba, por ahí había pacientes con pocos síntomas o con síntomas que no eran los más habituales, y eso contagió. Por un lado, y por otro lado, contagio entre colegas, lo que decimos contagio horizontal, que está relacionado con el multiempleo. Los trabajadores de salud solemos tener muchos lugares de trabajo, entonces por ahí hay distritos, pueblos enteros que no tienen ningún paciente, pero sí tienen profesionales de salud que trabajan en muchas clínicas y se han contagiado. Así que hay que extremar el cuidado. Estamos hablando con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Creplac. Esto es un dilema, como todo, ¿no? Hay que decidir que hay que aflojar para que no haya problemas psiquiátricos o psicológicos. La gente tiene que salir después de 40 días de algún modo, o sale de hecho sin pedir permiso. Y por otro lado, esto que estábamos hablando, poder manejar esta curva, que no se disparen los casos, poder mantener como se mantienen los casos controlados. Esto que nos preocupa del personal sanitario contagiado, son dilemáticos, porque una cosa anula lo otro, una cosa complica lo otro. Sí, nosotros tenemos que priorizar los aspectos que debemos fortalecer, que entendemos que epidemiológicamente hay que fortalecer. Priorizamos en eso, lo dilemático se resuelve por naturaleza. Pero si nosotros podemos tener un trabajo muy fuerte y muy sólido en los lugares de mayor riesgo, donde aparece un pequeño foco, o en la población, y si ese control es realmente fuerte, lo otro va a poder ser más justificado. Es decir, en distritos del interior de la provincia, donde hay poca circulación o nula circulación, se están permitiendo estas salidas recreativas. ¿Por qué? Porque no tenemos tránsito, porque tenemos muy controlada la zona donde sí hay casos. Entonces, por eso la estrategia de focalización es dual. Yo te diría que más que un dilema termina siendo complementario. Para que se pueda generar la liberación en algunos sectores, primero se tiene que garantizar el cuidado focalizado. Es complicado el conurbano porque hay muchos barrios que están muy poblados y hay muy poco espacio para moverse, no puede haber distanciamiento social en algunos barrios. Sin duda, y también por el momento no son los sitios donde más episodios tenemos, pero tenemos muchísima preocupación por eso. Ahí el contagio cualitativamente es distinto, porque no se pueden mantener los elementos sociales de la misma característica que en sectores medios y más altos, y además el sistema de salud tiene menos capacidad de respuesta. Por el momento, por suerte, tenemos
menos del 30% de las camas ocupadas. Eso nos permite una buena perspectiva para el sistema de salud. Pero tenemos que hacer un trabajo comunitario muy fuerte en la búsqueda activa de casos posibles alrededor de los casos. A ver, se va corriendo lo que se llama el pico de la curva. Se fue corriendo, no hace falta, ya la gente está ducha y lo dice incluso como si fuese un especialista. Ahora, ¿para cuándo ahora? Si fuera la foto ahora, ¿para cuándo sería el máximo contagio en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano? Bueno, pasan dos cosas. Si seguimos ahora como estamos, sí, que es una tasa de contagio muy bajita, no va a haber pico. Va a ser una pendiente muy lenta de movimiento, de donde casi entra la misma cantidad de pacientes que salen prácticamente. En estas condiciones, lo que pasa es que uno prevé que pueda haber, por ejemplo, contagios en lugares donde las capacidades de control epidemiológico sean menores, o que en algún momento sea difícil sostener por cuestiones económicas, sociales, psicológicas, todas las que usted planteó al principio, el aislamiento, y algunas personas empiecen a romperlo, así que podría haber casos, pero en la foto que tenemos ahora no hay pico. Lo que sucede es que tampoco vamos a tener inmunización de la comunidad completamente de esta manera, ¿no? Y si se empieza a flexibilizar, de hecho, ustedes decidieron que en ciertos distritos, muchos distritos, Kicillof incluso lo anunció en este programa, que muchos distritos iban a flexibilizar porque no tenían casos o estaba muy controlado. Y hay muchos otros que no. Si en estos no, la gente empieza, de hecho, como a veces estamos viendo, incluso en la ciudad de Buenos Aires, los que vivimos acá, de hecho, empieza a salir. ¿Qué hacemos? ¿Qué puede pasar? ¿Puede haber un pico? ¿Cuándo? Podría haber un pico, no podemos decir cuándo. Lo importante es que nosotros trabajemos muy fuerte con los casos que sí hay. El seguimiento epidemiológico que estamos haciendo es muy bueno, la cantidad de diagnósticos que estamos haciendo. Pero la pregunta es otra. La pregunta es otra. ¿Qué pasa si, como está pasando en la ciudad, la gente empieza a salir en el conurbano? Bueno, es que no es otra por esto mismo. Yo lo que quiero contestar es lo siguiente. Sí. Si la gente empieza a salir a caminar, pero nosotros tenemos los focos de contagio muy controlados, la gente que sale a caminar no tiene tanto riesgo. Pero nosotros tenemos que hacer un seguimiento muy fuerte de los focos de contagio. Hoy no tenemos una enorme distribución en la comunidad, es decir, no es que está por todos lados, están enfocados en instituciones, sanatorios o clínicas, hospitales, geriátricos, algunos lugares de trabajo. Sí vemos y nos preocupa que las personas que sí circulan, o sea, en estos lugares están habilitados para trabajar, aparecen focos, con lo cual, si toda la comunidad saliera a la calle, podría contagiarse, podría empezar a contagiar. Por eso no hay que bajar la guardia. Pero el trabajo más fuerte que podemos hacer ahora es focalizar y endurecer mucho donde hay población de riesgo y hay casos, porque cuando la gente empiece a salir a caminar, se va a reducir la capacidad de contagio. Fernando. Sí, Kreplak, una pregunta quería hacerle respecto de, bueno, el conurbano bonaerense obviamente están ahora anunciando medidas para las pymes, hay muchas pymes, hay muchas empresas automotrices, metalúrgicas, alimenticias, no todo el conurbano tiene muchísimas firmas, compañías. ¿Qué perspectiva tienen los trabajadores, los obreros, los operarios, los empleados que trabajan en esas empresas? ¿Qué perspectiva tienen con respecto a lo que va a ser el desarrollo en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué se les puede decir, además de que por ahora se quedan en las casas, hacia el futuro inmediato? Bueno, hacia el futuro inmediato no puedo decir mucho más que seguimos con las medidas de cuidado. Lo que sí estamos trabajando muy fuertemente es en la protocolización junto al Ministerio de Trabajo y con los sindicatos, para que en cada lugar de trabajo haya protocolos muy estrictos de cuidado. Nosotros sabemos, y está demostrado en nuestro país y en otros países del mundo, que si se aplican bien las medidas de cuidado, de distanciamiento social, de protección, de no uso de elementos comunes, de limpieza de manos, etcétera, las posibilidades de contagio se reducen muchísimo. No estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, a relacionarnos socialmente de esa manera. Entonces vamos a tener que aplicar muy fuertemente protocolos muy estrictos, muy rígidos, que son de cuidado y que pueden ser una llave para empezar a permitir que algunas actividades se produzcan. Kreplak, hay mucha gente del conurbano que trabaja en la ciudad de Buenos Aires y no está pudiendo venir y está en situación crítica. ¿Qué se le dice a toda esta gente? Bueno, la verdad que la situación es muy compleja, económica y socialmente. Hay que tratar de aguantar. El gobierno está haciendo todo lo posible para estar cerca, para poder proveer herramientas de sobrevivencia. Lo que sucede en Argentina va a suceder, pero sucedió en todos los países del mundo donde se intentó, por cuestiones económicas,
flexibilizar las medidas sanitarias es que se imponen de todas maneras, porque cuando se vulnera el aislamiento social, aparecen brotes tan graves que terminan haciéndose los aislamientos. De hecho, esto lo vimos incluso en Estados Unidos o en muchos países donde no se intentó hacer esto, pero se terminó haciendo porque se impuso la problemática de la pandemia. Es una problemática real con la cual tenemos que convivir, y el Estado, el gobierno nacional y provincial están lo más cerca y lo más atentos posibles para tratar de resolver todas las problemáticas, entendiendo que todos estamos padeciendo lo que sucede. Claro, pero usted sabe que no se llega a todos lados, ¿no? Y por eso es la pregunta. Entendemos que hay una decisión de ayuda, pero de ahí, del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Hay mucha gente que está muy, muy, muy complicada. Sí, hay que trabajar muy fuerte para que eso sea, que nadie que esté muy, muy complicado no le llegue el brazo del Estado. Kreplak, ¿ustedes sienten entonces que está manejado el contagio en estos momentos? Lo que más nos preocupa es el conurbano bonaerense. Sí, en este momento los casos que tenemos, la incidencia, la curva, se siguen lenteciendo, en el conurbano bonaerense específicamente, que es donde hay más casos, y en todo el país en general. Así que el resultado hasta ahora, las medidas son buenas, la capacidad de respuesta del sistema de salud sigue creciendo, así que estamos preparados para que esto nos vaya peor, pero por ahora venimos bien, y no se puede administrar eso, no se puede empeorar a propósito. No, por supuesto. En la ciudad de Buenos Aires se está hablando desde hace días ya, de que prácticamente todo mayo va a haber confinamiento y cuarentena. Sí, nosotros entendemos lo mismo, y es muy difícil pensar que puede haber medidas distintas en el resto del invierno. ¿Hasta fin de mayo o más adelante todavía? Porque después viene el invierno. Sí, por eso yo creo que hasta más adelante las medidas van a ser de la misma índole. Quizás si logramos tener la inteligencia suficiente como para poder focalizar y ajustar mejor en los focos de contagio, se pueda soltar otras cosas, pero si no se puede ajustar primero, no se puede soltar. Pero a ver, no termino de entender los tiempos, porque el 20 de junio empieza el invierno. ¿Usted dice que hasta el 20 de junio por lo menos hay que estar en cuarentena? Es muy difícil tomar decisiones a tan largo plazo, porque no falta tanto. Son casi 2 meses. Son las variables y lo que sucede son realmente muy dinámicas. Ahora, visto como está visto ahora, las cosas ahora, uno tiene que prever que todo el invierno vamos a estar así. Te digo, no solo junio, julio también y agosto también. ¿En cuarentena? No sé si en cuarentena, con estas medidas, con este éxito en las medidas. No, pero importa, pero para el éxito se necesita el confinamiento. Entonces, por eso le estoy preguntando. Ustedes descuentan ya que mayo hay confinamiento hasta fin de mayo, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista de la salud, sí, hay que ver todos los aspectos que están. Claro, desde el punto de vista de la salud, ¿es necesario que haya confinamiento hasta fin de mayo, o hasta fin de junio, o hasta fin de julio? Solo viendo el punto de vista de la salud, le pregunto. Sí, totalmente. Hasta que tengamos una alternativa distinta para poder solucionar este problema, que por el momento, y la ciencia avanza, se investiga, hay muchas cosas para hacer, y todo el tiempo que ganemos es tiempo que nos puede no solamente salvar vidas ahora, sino permitir una alternativa distinta que no sea el contagio. Sí, pero la vacuna va a tardar, por eso le estoy preguntando. Hay muchas, no solo hay vacuna, hay muchísimas alternativas que están investigando y trabajándose. Yo no le quiero decir que ninguna de estas haya sido exitosa, porque no lo es. Claro. Están todas trabajándose, pero bueno, la ciencia tiene sus tiempos, está avanzando a gran velocidad. Esperemos que el tiempo que ganemos epidemiológicamente nos ayuda para eso. Entonces le hago mejor la pregunta. Por las decisiones que está tomando usted, por las decisiones que está tomando Goyano, la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ¿el confinamiento es necesario hasta cuándo con la foto de hoy? Con la foto de hoy, el confinamiento es necesario hasta que cambien las condiciones de contagio, que yo diría todo el invierno. Todo el invierno. Bueno, nos quedamos con esta explicación y con sus definiciones, preocupados, muy preocupados, porque, sí, yo entiendo. Porque no sabemos de qué va a poder vivir la gente, de qué vamos a poder vivir todos. Entendemos perfectamente que usted nos diga lo que nos dice, entendemos las razones, estamos recontra preocupados, pero no sabemos de qué vamos a vivir, esa es la realidad. Sí, es comprensible, y es un delicadísimo juego. Mi rol acá es trabajar en el cuidado de la salud. Kreplak, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros este rato. Muchas gracias a ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Muy buen día. Nicolás Kreplak era el viceministro de Salud bonaerense, que nos dijo finalmente lo que queríamos saber. Fernando, Carolina, vamos a tener que cuidarnos todo el invierno, y el cuidado va a ser extremo. No sé si podrá hacer una cuarentena todo el invierno, pero casi, ¿no?
Sí, en términos económicos, una cuarentena de todo el invierno significa la destrucción de la economía de la Argentina. Así que ese es el equilibrio al que tiene que llegar el gobierno y los gobernadores de todas las provincias para ver cómo transitarlo. Pero en términos de salud, como decía Precla, obviamente, cuanto más se mantenga la cuarentena, menos posibilidad de que avance el virus. Eso está claro. El tema es cómo lo concatenás con la actividad de los argentinos en cuanto a la economía y a la producción. Nos vamos a quedar pensando en esto, tenemos unas obligaciones en el programa, pero nos vamos a quedar pensando en lo que dijo el viceministro de Salud bonaerense. Él está hablando de la salud, está hablando de la prevención, quiere que haya cada vez menos coronavirus, que no se propague, que no se infecten los médicos, y desde el punto de vista médico, dice CREPLAC, sí, damos por descontado que en mayo habrá confinamiento, y vamos viendo, porque en realidad va a haber que tomar medidas muy estrictas durante todo el invierno.